El reloj de la cafetería marcaba las 8 de la mañana cuando Alejandro empujó la puerta de cristal buscando refugio en el aroma a café recién molido que llenaba el aire. Era el mismo ritual de cada día desde hacía meses, una rutina casi mecánica que se había convertido en su única compañía. Desde que firmó el divorcio con Valeria, su vida se reducía a una sucesión de días idénticos, trabajo, comidas rápidas y noches interminables en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Aquel espacio que antes se llenaba con la risa suave de Valeria, con los pasos ligeros de ella moviéndose de un lado a otro mientras organizaba flores o tarareaba alguna canción, ahora parecía un mausoleo donde todo recordaba su ausencia. Los marcos con fotos seguían en los estantes, aunque él había intentado guardarlos, al final no pudo deshacerse de ellos. Cada rincón le hablaba de lo que había perdido. Pidió un café doble, sin azúcar, como siempre. El cansancio de tantas noches de insomnio se reflejaba en sus ojeras y esperaba que la cafeína lo ayudara a mantener los ojos abiertos durante las reuniones interminables que lo aguardaban en la oficina. Tomó el vaso de cartón y se dirigió hacia su mesa habitual, junto a la ventana. Y entonces la vio. Por un instante creyó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el cansancio acumulado, o quizá un simple espejismo. Pero no, era ella. Valeria, su exesposa. Su corazón dio un vuelco tan fuerte que el café casi se le cayó de las manos. Allí estaba, a pocos metros, de pie en el mostrador, pidiendo algo con esa voz serena y clara que él conocía tan bien. Sus cabellos castaños caían en ondas suaves sobre sus hombros y sus movimientos desprendían esa elegancia natural que siempre la caracterizó. Alejandro no podía apartar la vista. 8 meses habían pasado desde la última vez que la vio, y aún así la reconoció al instante. Su mundo se detuvo como si el tiempo hubiera decidido congelarse para torturarlo. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue otra cosa. Sus ojos descendieron involuntariamente hacia su figura, y lo notó, Valeria estaba embarazada. Su vientre, ya redondeado, se revelaba con claridad bajo el vestido ligero que llevaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire se le atoró en la garganta y sintió que todo giraba a su alrededor. Embarazada. Las preguntas se agolparon en su mente, desordenadas, salvajes. ¿De quién era ese hijo? Tan pronto había rehecho su vida. ¿O podía ser suyo? No, imposible. O sí, las cuentas no cuadraban. Recordó con dolor los años en que juntos intentaron formar una familia sin éxito. Las lágrimas silenciosas de Valeria cada mes, las consultas médicas, los análisis, las promesas rotas de, el próximo mes será distinto. Ese sueño que había sido de ambos se había convertido en una herida abierta. Y ahora, allí estaba ella, radiante, con la plenitud que siempre había deseado. Alejandro sintió un torbellino en el pecho. Parte de él quería alegrarse porque la mujer que alguna vez amó con todo su ser había logrado aquello que tanto anhelaba. Pero otra parte, la más egoísta, se retorcía en celos y dolor. No soportaba imaginarla construyendo esa felicidad con otro hombre. Valeria se giró entonces con su bebida en la mano. Sus ojos chocaron con los de Alejandro. Fue un instante breve pero cargado de electricidad. Ella se detuvo, sorprendida, y la expresión de su rostro cambió. Ya no era la Valeria que él recordaba, dulce y vulnerable. Sus ojos tenían ahora una firmeza nueva, una distancia que lo hirió más que 1000 palabras. Ella lo saludó con un leve movimiento de cabeza, apenas un gesto cortés, y dio media vuelta hacia la puerta. El instinto lo dominó. Sin pensarlo, dejó el café en la mesa y corrió tras ella. Valeria, la llamó, con la voz quebrada. Ella se detuvo. Sus hombros se tensaron antes de girar lentamente. Lo miró de frente. No había odio en sus ojos, pero sí una muralla invisible que lo mantenía lejos. Alejandro, dijo con un tono sereno y neutro. Él apenas podía articular palabra. Sus ojos bajaron hacia el vientre de ella. Estás. Su garganta se cerró. Estás embarazada. Valeria sostuvo su mirada en silencio con calma. Finalmente, asintió. Sí. La confirmación fue un golpe seco en el pecho de Alejandro. Miles de palabras se atropellaban en su boca, pero solo una pregunta logró escapar. ¿Es de alguien más? Un destello de tristeza cruzó fugazmente el rostro de Valeria. No siempre todo es como parece, Alejandro. Y sin dar más explicaciones, se dio la vuelta y continuó caminando.
Alejandro se quedó en medio de la acera, paralizado, con la frase retumbando en su mente. No siempre todo es como parece. Esa noche no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama una y otra vez, torturado por la imagen de Valeria acariciando su vientre. Sus palabras lo perseguían como un eco interminable. ¿Qué significaban? ¿Acaso insinuaba que el hijo podía ser suyo? Recordó entonces un detalle que había intentado olvidar, la última noche antes de la separación. Habían discutido con dureza, pero luego, en un momento de vulnerabilidad, terminaron enredados en un abrazo desesperado. Se amaron como si supieran que sería la última vez, sin decirlo en voz alta. Después, ninguno de los dos mencionó aquella noche. El divorcio siguió su curso, y cada uno tomó caminos distintos. La posibilidad lo golpeó con fuerza. Podía ser que ese hijo fuera suyo. Los días siguientes fueron una tortura. Alejandro trataba de concentrarse en el trabajo, pero la imagen de Valeria lo perseguía en cada esquina. Cada pareja que veía en la calle, cada madre con un bebé en brazos, le recordaba lo que había perdido y lo que podía estar en juego. Finalmente, no pudo más. Tenía que buscarla. La encontró una tarde en el parque. Ella estaba sentada en una banca, leyendo un libro, con una expresión de calma que lo desarmó. Su mano acariciaba suavemente el vientre como si ya hablara en silencio con la vida que crecía dentro de ella. Alejandro se acercó despacio con miedo de romper ese instante. ¿Puedo sentarme?, preguntó en voz baja. Valeria levantó la mirada. Dudó unos segundos pero luego asintió. El silencio se extendió entre ellos, denso pero no hostil. Alejandro la observaba de reojo, y el dolor lo atravesaba al notar cómo brillaba en su maternidad. Era la misma mujer que él había amado, y al mismo tiempo, parecía otra, más fuerte, más dueña de sí. Finalmente, Alejandro no aguantó más. Necesito saber la verdad, dijo, con la voz temblorosa. Valeria cerró el libro con calma y lo dejó sobre su regazo. Lo miró directo a los ojos. La verdad, Alejandro, es que este bebé es tuyo. El mundo se le vino abajo. Todo a su alrededor se desdibujó, como si las palabras hubieran borrado de golpe los límites de la realidad. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mío. Logró balbucear al fin. Valeria asintió lentamente. Sí. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La culpa lo golpeó como una ola inmensa. Ella había cargado sola con esa verdad durante todos esos meses mientras él se consumía en su orgullo y su soledad. Y ahora comprendía que la vida le había dado una segunda oportunidad, pero también que estaba en riesgo de perderlo todo otra vez si no hacía lo correcto. Alejandro se quedó en silencio como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Las palabras de Valeria lo habían dejado helado, pero no era un frío cualquiera, era una mezcla de vértigo, miedo y un temblor profundo que nacía desde el corazón. La verdad lo golpeaba como una ola interminable, aquel hijo que ella llevaba en su vientre era suyo. Durante meses había vivido convencido de que todo había terminado, de que su historia con Valeria era un capítulo cerrado, una cicatriz que debía aprender a cargar. Pero ahora, frente a esa revelación, comprendía que la historia estaba lejos de terminar, que la vida les había dejado un hilo invisible, tejido en esa última noche que compartieron antes de despedirse para siempre. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente con voz ronca. Valeria lo observó con una calma que escondía tormentas. Sus ojos brillaban no de odio, sino de una tristeza contenida. Porque tú ya no me querías, respondió, sin rodeos. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día del divorcio? Ya no te amo, Valeria. Lo mejor es separarnos. ¿Cómo iba a ir a buscarte para decirte que estaba embarazada? ¿Cómo iba a cargar a mi hijo con el peso de sentir que fue un accidente, una carga no deseada? Alejandro cerró los ojos y apretó los puños. Recordaba esas palabras, cada una de ellas. Las había dicho lleno de orgullo, convencido de que era la salida menos dolorosa, cuando en realidad era un escape cobarde. Nunca había dejado de amarla, pero su miedo a seguir lastimándola lo llevó a empujarla lejos. Ahora entendía que ese error le había costado más de lo que jamás imaginó. Valeria, susurró con un hilo de voz. Me equivoqué en todo. Ella acarició su vientre instintivamente como si esas manos suaves protegieran a su hijo de todo lo que estaba ocurriendo. Ya no importa, Alejandro. Este bebé viene en camino y yo decidí que lo tendría, sola o acompañada. No necesito tus disculpas ni tu arrepentimiento.
Lo que necesito es darle a mi hijo un hogar donde sepa que es amado. El silencio cayó como un muro entre ambos. Alejandro la miraba con la urgencia de quien teme perderlo todo, pero con el peso de su culpa oprimiendo su pecho. Quiero estar ahí, dijo de repente con una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. Quiero ser parte de la vida de mi hijo. Valeria lo miró fijamente como si intentara leerle el alma, buscar la verdad detrás de sus palabras. No es tan fácil, Alejandro. 8 meses sola no se borran con una frase bonita. Cuando descubrí que estaba embarazada, sentí miedo, un miedo que nunca había sentido. Y tuve que enfrentarlo sola. Las noches de náuseas, los mareos, las visitas al médico, las miradas y los comentarios de la gente, todo eso lo llevé sin ti. Ahora vienes a decirme que quieres estar. ¿Por qué tendría que creerte? Él tragó saliva con la garganta seca. Porque no estoy hablando solo con la boca, Valeria. Estoy hablando con todo lo que soy. No quiero que nuestro hijo crezca pensando que no tiene padre. No quiero repetir el error de haberme rendido contigo. Déjame demostrarte que puedo ser diferente. Ella suspiró. Había una parte de su corazón que aún temblaba al escucharlo porque el amor verdadero no se borra de un plumazo. Pero también había cicatrices que dolían. Si de verdad lo quieres, dijo lentamente, tendrás que ganarte ese lugar. No será de la noche a la mañana. Y no lo harás por mí, lo harás por él. Alejandro asintió con un fervor que lo sorprendió a sí mismo. Desde ese día, algo cambió. Empezó a acompañarla a las citas médicas. La primera vez que escuchó el corazón del bebé latir en el monitor, se quebró por dentro. Lágrimas rodaron por sus mejillas, lágrimas que ni siquiera intentó ocultar. Era el sonido más hermoso que había escuchado en su vida, un tambor lejano pero firme que le decía, estoy aquí, soy real. Valeria lo miró de reojo y vio esa emoción desnuda en él. No dijo nada, pero en silencio, su propio corazón también se estremeció. Con el tiempo, Alejandro se volvió constante. Le llevaba comida saludable cuando sabía que ella no tenía ánimo de cocinar. Se ofrecía a caminar con ella por las tardes para aliviar sus hinchazones. Se sentaba a leerle en voz alta, solo para que se relajara. No era perfecto, pero estaba presente, y esa presencia empezaba a resquebrajar los muros que Valeria había construido para protegerse. Una tarde, mientras guardaban juntos las pequeñas prendas de bebé que ella había comprado, Alejandro se detuvo y tomó valor. Sé que no puedo pedirte que olvides todo lo que hice, ni que volvamos a ser los mismos, pero quiero que sepas que aún te amo, Valeria, y que este bebé no solo me dio la esperanza de ser padre, también me devolvió la esperanza de recuperarte a ti. Ella lo miró en silencio con los ojos brillando. Había en ella un torbellino, amor, miedo, deseo, rencor. Alejandro, dijo al fin con voz suave, el amor no desaparece, pero tampoco se reconstruye de un día para otro. Yo también te amé con todo mi ser. Tal vez una parte de mí aún lo haga. Pero tengo miedo de volver a caer, de que vuelvas a rendirte. Él se acercó despacio y tomó sus manos con delicadeza. Déjame demostrarte que no soy el mismo. No te pido que confíes ya. Solo que me dejes estar, paso a paso, sin prisa. El tiempo fue su mejor aliado. Cuando llegó el momento del parto, Alejandro estuvo allí. Sostuvo la mano de Valeria cuando los dolores la hacían gritar y ella lo apretó con fuerza, descargando en él todo su sufrimiento. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, ambos rompieron en lágrimas. Fue un momento sagrado, la vida, milagrosamente, los unía de nuevo. El bebé fue bautizado con el nombre de Samuel. Para Alejandro, cada vez que lo miraba sentía que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Pasaba horas cargándolo, acariciando sus diminutas manos, susurrándole promesas de un futuro distinto. Samuel se convirtió en su motor, en su redención. Una noche, tras varias horas sin dormir, acunaron juntos al bebé hasta que por fin cerró los ojos. Exhaustos, se dejaron caer en el sofá. Alejandro, con la voz casi rota, le susurró: «Gracias por darme al mejor regalo de mi vida, y por darme otra oportunidad de enmendar mis errores». Valeria lo miró largo rato, y sin decir nada, apoyó la cabeza en su hombro. Ese gesto, pequeño pero inmenso, fue suficiente. El camino no fue fácil. Hubo discusiones, momentos de inseguridad, heridas que tardaron en sanar.
Pero también hubo risas compartidas al ver a Samuel dar sus primeras sonrisas, noches en vela que los unieron como equipo, y la certeza de que el amor, aunque herido, aún vivía. 8 meses después de aquel encuentro en la cafetería, Alejandro ya no era el hombre que vio a su ex embarazada y se quedó helado. Era un padre orgulloso, un compañero que aprendía a reconstruirse, y un hombre dispuesto a luchar cada día por la familia que estuvo a punto de perder para siempre. Porque comprendió que la vida no siempre da segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, hay que abrazarlas con todo el corazón.